Niño sin rostro, Selva Lacandona. Nunca olvidaré esa noche en la selva, cuando lo imposible nos salió al paso. Éramos parte de una brigada enviada a una comunidad remota en la Selva Lacandona. Nuestro objetivo era entregar suministros médicos, alimentos y coordinar una evacuación preventiva por riesgo de deslaves. Nada fuera de lo común, para lo que implica una misión humanitaria. Habíamos llegado en helicóptero por la mañana y acampamos cerca del claro principal, no muy lejos de un río. Lo raro comenzó al anochecer. Uno de los compañeros, el cabo de radiocomunicaciones, dijo que había visto algo moverse entre los árboles. Al principio pensó que era un mono o un tejón, pero lo que lo inquietó fue que parecía tener figura humana, pequeña, como la de un niño. Nos lo dijo sin alarmismo, como quien menciona algo curioso, pero esa información fue suficiente para que 2 elementos más y yo tomáramos nuestras linternas y saliéramos a revisar. Caminamos unos 20 metros dentro de la vegetación, separándonos un poco del campamento. La humedad del ambiente era espesa, cada paso se hundía un poco en el lodo. No pasaron ni 3 minutos cuando lo vimos. Allí, de pie entre los árboles, estaba un niño, pequeño, como de unos 6 o 7 años, con pantaloncito corto y camisa delgada, quieto, como si nos esperara. La linterna iluminaba su cuerpo pero no su cara. Esa fue la primera señal de que algo no estaba bien. Le hablamos. ¿Estás perdido? ¿De dónde vienes? No respondió. Entonces dimos un paso adelante, y ahí lo notamos claramente. Donde debía estar su rostro, solo había piel lisa, tersa, sin boca, ojos, nariz, nada, como si una tela de carne hubiera cubierto todo. Uno de nosotros soltó un leve grito de espanto. Otro le apuntó directo con la linterna, y en ese instante, el niño desapareció. No corrió, no se desvaneció lentamente, simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiese existido. Regresamos al campamento alterados. El teniente pensó que bromeábamos hasta que le mostramos el video que uno de los soldados había intentado grabar con su celular. Lo había sostenido desde que vimos al niño. Al revisarlo, solo se veía la selva, y donde debía estar el menor, un espacio borroso, como si el archivo estuviera dañado justo en ese punto. El resto de la imagen estaba nítida. El entorno se veía, el cuerpo del niño no. Pasaron unos minutos de silencio incómodo. Algunos rieron nerviosamente, como para sacarse el miedo de encima. Pero al llegar la madrugada, las cosas empeoraron. Uno a uno, los soldados comenzaron a escuchar algo entre los árboles. Llamados, como una voz infantil repitiendo sus nombres. No gritos, ni risas, solo sus nombres. Uno de los muchachos que estaba en turno de vigilancia, me llamó por radio, aterrado, asegurando que el niño sin rostro estaba parado del otro lado del río, mirándolo. O al menos eso creía, porque de nuevo, su cara era solo una superficie sin rasgos. Apenas lo alumbraba, desaparecía. Un par de compañeros intentaron seguirlo río arriba al amanecer. Querían encontrar alguna explicación lógica, tal vez un niño con deformidades, alguien real. Pero no hallaron huellas, ni ropa, ni rastro de nadie. Lo único que reportaron fue un hedor fuerte, mezcla de tierra húmeda y carne podrida, en un claro donde los árboles parecían haberse quemado por dentro, sin fuego visible, solo troncos partidos, ennegrecidos desde el centro. Esa misma mañana, un anciano de la comunidad con la que trabajábamos se nos acercó, notando nuestro nerviosismo. Le describimos lo que habíamos visto, y sin sorpresa, nos dijo que eso ya había pasado antes. Años atrás, otro grupo de apoyo llegó a la zona durante una epidemia. Uno de sus médicos reportó exactamente lo mismo, un niño que aparecía sin rostro y que solo podía verse de reojo. Ese médico murió al poco tiempo en un accidente inexplicable. Cayó por un barranco mientras caminaba por un sendero conocido, en pleno día. Dijeron que alguien lo llamó por su nombre antes de caer. El anciano nos advirtió que no habláramos más de lo sucedido, que lo que no tiene rostro tampoco tiene nombre, y que invocarlo con palabras es invitarlo. Esa noche nadie durmió. Las linternas permanecieron encendidas, girando en todas direcciones. Una hora antes de levantar campamento, uno de los soldados fue hallado temblando, a metros del río. Lo encontramos sentado, cubriéndose el rostro con ambas manos. Dijo que el niño lo había tocado, que le pasó la mano por la mejilla como un saludo, pero no dejó marca alguna. Solo le quitó el habla por casi 3 días. Enmudecido, sin trauma físico, sin explicación médica. El video fue borrado por orden del mando. Se argumentó que era para evitar alteraciones en el testimonio, o histeria colectiva.
Nadie más quiso seguir investigando. Al día de hoy, sigo soñando con ese espacio entre los árboles. No con el niño en sí, sino con esa piel lisa, blanca como papel, donde debería haber una expresión humana. Un lugar donde la mirada se resbala, donde el miedo no nace por lo que ves, sino por lo que sabes que no debería estar allí. Nunca más volví a esa zona, y nunca más, en ninguna misión, hablamos de lo que vimos. Pero a veces, en medio del monte, algunos soldados siguen reportando una figura pequeña que parece necesitar ayuda, pero desaparece cuando la miras de frente, y siempre, donde debería haber un rostro, no hay nada. Helicóptero que nunca aterrizó. Base aérea, Zacatecas. Era una noche despejada. El operador de radar, que ya llevaba varias horas frente al monitor, notó una señal firme entrando desde el noreste. La marcación era clara, un helicóptero modelo Bell 212, con código militar activo, identificado como parte de una flota que, según registros, ya no debía estar operativa. El código coincidía con una nave perdida, hacía más de 10 años, en una misión de reconocimiento en la Sierra de Durango, desaparecida sin dejar rastro, sin caja negra, sin restos. Nadie volvió a hablar de ella. El operador, extrañado, pidió confirmación a torre de control. La respuesta fue casi automática. Si tenía el código correcto, debía autorizarse su aterrizaje. El procedimiento se activó, se encendieron luces de pista, se notificó a la patrulla de hangares, y un técnico se preparó para recibir la unidad. Pero nadie vio el helicóptero. Ni un solo miembro del personal nocturno pudo confirmar haberlo oído. Ninguna vibración en el aire, ningún sonido de rotores, ni una silueta cruzando el cielo. Solo los radares decían que estaba allí, aproximándose lento, siguiendo el patrón exacto de entrada a la base. Pasaron 7 minutos, tiempo suficiente para que el aparato ya hubiese descendido y rodado hacia el hangar asignado. La torre llamó a la patrulla, que debía estar en la pista, pero los soldados no reportaban ningún movimiento. Solo silencio, viento frío, y una incomodidad creciente. Cuando fueron a revisar el hangar señalado, lo encontraron con la puerta abierta de par en par. Las luces interiores, que no se habían encendido en semanas, estaban activas. Lo más desconcertante fueron las marcas en el suelo, huellas frescas de aterrizaje. El polvo levantado y el arrastre de neumáticos era evidente, como si una nave realmente hubiera ingresado, apagado motores, y luego desaparecido. Los técnicos no sabían qué decir. No había nadie en la cabina de vigilancia que pudiera explicar cómo se había abierto la compuerta, ni quién la había activado. El sistema de grabación de video estaba encendido, pero las imágenes mostraban algo imposible. A las 2:14 de la madrugada, se ve claramente el hangar cerrado. A las 2:16, ya estaba abierto, sin transición, ninguna figura humana, ningún helicóptero visible, solo un salto en la imagen. Uno de los mecánicos, al revisar las marcas, anotó un número en voz alta. FZT-912. Todos se quedaron helados. Ese era el número de cola de la nave desaparecida, la misma que años atrás había sido enviada a monitorear actividad sospechosa en una región de difícil acceso y nunca volvió. El mismo número que estaba en el archivo cerrado, el que marcaba MIA desde hace más de una década. El jefe de mantenimiento ordenó una revisión inmediata del hangar. Nada, ni rastro de aceite, ni calor residual, solo las marcas. Y, encima de una mesa de herramientas, una bitácora vieja, manchada, con la cubierta parcialmente chamuscada. Nadie supo de dónde había salido. No pertenecía al inventario de la base. La bitácora tenía anotaciones, nombres, rutas, fecha del último despegue, coincidente con el día de la desaparición. También una frase escrita con tinta corrida, como si el autor hubiera escrito mientras el papel temblaba. No aterrizar, no responder a llamadas, está en el aire, pero no estamos solos. La información fue enviada de inmediato a la comandancia de la zona militar. La orden fue clara: silencio. No hablar con prensa. No generar alarma. Archivar bajo clasificación interna. El hangar fue cerrado al día siguiente con candados dobles, pero algo ocurrió en las noches posteriores. Varios soldados asignados al perímetro comenzaron a reportar un zumbido en el aire cerca de las 2 de la mañana. Un sonido rítmico, casi imperceptible, como de palas girando a gran velocidad. Pero al levantar la vista, el cielo seguía despejado, ni una sombra. Uno de los centinelas, temblando, juró haber visto la silueta del Bell 212 flotando inmóvil sobre la pista.
Dijo que las luces de navegación estaban encendidas, pero que el interior del helicóptero era negro, como si estuviera hueco por dentro. No respondió al llamado por radio, solo se desvaneció hacia la sierra como un espejismo. A la tercera noche, un grupo de mecánicos encontró de nuevo la puerta del hangar entreabierta. Las huellas habían regresado, idénticas, y esta vez, una grabadora antigua apareció sobre una banca. En su interior, una cinta marcada con el mismo número de cola. Nadie quiso reproducirla, hasta que un comandante lo ordenó. La grabación, distorsionada, parecía una transmisión de cabina, voces en pánico, ruidos metálicos, algo golpeando la nave desde fuera, y una frase que se repetía, cada vez más nítida. Está volando sin nosotros, no lo controlamos, no deberíamos haber entrado. A las horas, la grabadora se averió sola, como si hubiese cumplido su ciclo. Al revisar la cinta, estaba completamente borrada, como si jamás hubiese sido usada. Algunos empezaron a decir que lo que desapareció aquella vez en la sierra no fue solo una aeronave, sino también los que iban dentro, y que algo más tomó su lugar. Algo que regresó por cuenta propia. O peor aún, algo que nunca se fue, pero ahora sabe dónde está su casa. Días después, el operador de radar volvió a ver la señal. Exactamente igual. Mismo código. Misma trayectoria. La torre de control esta vez no respondió. Solo apagaron las luces de pista. El helicóptero siguió en su rumbo, sobrevoló la base sin aterrizar y se internó en la noche sin dejar rastro físico. Pero a la mañana siguiente, el hangar volvió a tener marcas frescas. Y una nueva anotación en la bitácora. Cada vuelta es más clara. No queda mucho tiempo. Desde entonces, nadie quiere hacer guardia cerca del hangar a esa hora. Y el sonido de hélices se ha vuelto parte de la rutina nocturna. Aunque en la base oficialmente, no hay ningún helicóptero activo con ese número. Solo un expediente cerrado, una nave perdida, y un silencio que nadie se atreve a romper. Pared, que suda sangre, comedor del destacamento, Morelia. Llegó por primera vez como una pequeña mancha en la pintura. Un hilo rojizo que resbalaba lento, desde una fisura del muro, justo detrás del dispensador de agua. Nadie le prestó atención al principio. Se pensó que era óxido o restos de pintura mal mezclada. Alguien incluso pasó un trapo húmedo y siguió sirviéndose café como si nada. Pero al día siguiente, el hilo había crecido y había dejado una marca seca sobre la pared blanca. Para el mediodía, ya había otro delgado surco más abajo. Era un líquido espeso, rojo oscuro, casi marrón. Los soldados encargados de cocina dijeron que tal vez era algún problema con una tubería vieja. Se reportó a mantenimiento y se dejó asentado en el libro de novedades. Esa noche fue la primera en que alguien notó el olor. No era óxido, no era humedad, era como el hierro cuando sale de una herida abierta. Un aroma que pinchaba la nariz y se quedaba atorado detrás de la lengua. En la madrugada, el soldado guardia que hacía ronda al comedor encontró que el líquido seguía bajando, aunque no había rastro de ruptura visible. Lo describió como sangre. Nadie le creyó. Al tercer día, el comandante ordenó que se revisara la pared completa. Se cortó la sección afectada y se expuso la estructura interna, ladrillo, cemento, una pequeña tubería inactiva, seca. Nada fuera de lo común. El albañil que supervisó dijo que todo parecía en regla. Taparon el hueco con mezcla nueva, pintaron encima y siguieron con la rutina. Pero la mancha volvió. Apareció más abajo esta vez. La pintura aún estaba fresca, pero desde el rodapié comenzó a brotar el líquido. No era rápido, pero sí constante, y tenía una densidad que hacía imposible ignorarlo. Una gota tardaba casi un minuto en formarse, pero al caer dejaba una marca que no se secaba. Esa noche, varios de los soldados se acercaron para ver el fenómeno. Uno de ellos se atrevió a pasar el dedo y frotarlo entre sus manos. Confirmó lo que muchos ya temían. Parecía sangre, y no era pintura. Se envió una muestra al laboratorio del hospital militar. El resultado tardó 48 horas. El análisis indicó presencia de glóbulos rojos, proteínas y componentes orgánicos compatibles con sangre humana. Sin embargo, no se pudo determinar origen. El material era incompleto, pero definitivamente no era pintura ni óxido. La orden fue clara: sellar completamente el muro con una capa doble de yeso, cubrir con paneles y desviar toda tubería cercana. La zona fue restringida a personal autorizado. Pero la noche siguiente, el líquido no brotó desde la pared, sino desde el suelo. A lo largo del borde donde se encontraba la mancha original, el piso comenzó a oscurecerse.
Una humedad densa emergía como si algo presionara desde abajo. El olor volvió, más fuerte, más penetrante. Era como estar dentro de una herida abierta. Un soldado destinado al turno de cocina se desmayó al entrar en el comedor en la madrugada. Cuando lo encontraron, su uniforme estaba manchado de rojo. Según su testimonio, no resbaló ni cayó sobre nada. Simplemente caminó, sintió un mareo y perdió el conocimiento. No recordaba nada más. Las cámaras de seguridad del comedor se revisaron, pero los archivos de esas horas estaban en negro. Ninguna grabación, solo estática. Algunos empezaron a hablar en voz baja de «el cuarto sangrante». Se volvió casi un tabú, pero nadie se atrevía a sugerir cerrar el comedor permanentemente. Era el único espacio techado suficientemente grande para alimentar a toda la compañía. Las soluciones comenzaron a ser más improvisadas. Cubrir la zona con trapos absorbentes, colocar ventiladores para dispersar el olor, rociar desinfectante. Nada servía. Cada noche aparecía un nuevo hilo rojo, cada vez más lejos del punto original. Una noche, un centinela corrió alterado al puesto de mando. Dijo haber visto una figura parada en medio del comedor. No pudo describirla con claridad, pero hablaba de una silueta delgada, quieta, junto a la pared manchada. Pensaron que era otro ataque de nervios, pero esa misma madrugada, la mancha en la pared se duplicó de tamaño. El médico de la base sugirió que la exposición tóxico o bacteria, pero no se encontró rastro de ninguna contaminación. Sin embargo, las secuelas eran reales: náuseas, migrañas, insomnio. Varios solicitaron ser trasladados. Un par terminaron incapacitados por estrés agudo. Un oficial decidió, por cuenta propia, dormir una noche dentro del comedor. Llevó su camastro y una cámara con visión nocturna. A la mañana siguiente, no respondió al llamado de lista. Lo encontraron envuelto en su cobija, temblando, cubierto de sudor. No habló en 2 días. Cuando por fin logró articular frases coherentes, dijo que durante la noche escuchó susurros en la pared. No gritos, no voces, solo un murmullo continuo, como si muchas bocas hablaran al mismo tiempo desde el otro lado del muro. No pudo entender las palabras. Solo dijo que sintió que alguien se sentaba a su lado, sin moverse, durante horas. El comandante ordenó evacuar temporalmente el comedor. Se construyó un área provisional al aire libre para preparar y servir alimentos. La pared fue demolida, se excavó el suelo y se removió todo el cimiento. Nada. No se encontró restos humanos, ni cavidades, ni objetos enterrados. El fenómeno debería haber desaparecido. Pero no fue así. Un mes después, mientras se reconstruía el lugar, un albañil golpeó con su cincel una sección del muro aún en obra. El golpe reveló una grieta, y de inmediato comenzó a brotar el mismo líquido. Nadie dijo nada. Nadie lo reportó. Solo dejaron de trabajar en esa parte, y al día siguiente, abandonaron el proyecto sin explicación. Los obreros no regresaron. Uno de ellos dejó una nota en su casillero que decía: «No se puede tapar lo que aún respira». Desde entonces, el comedor quedó sellado. Nadie entra. Nadie toca las puertas. Se escucha, a veces, el goteo detrás de la madera, o el crujido suave de algo que se mueve dentro. Algunos nuevos integrantes del destacamento preguntan qué hay dentro, pero los veteranos evitan la conversación. Dicen que es mejor dejar que la sangre fluya, mientras no te alcance. Sombrero. Que flota patio de armas, Colima. Las primeras veces se pensó que era el viento. Un sombrero flotando en medio del patio, girando lentamente sobre sí mismo, elevándose unos centímetros y descendiendo de forma repentina. Quienes lo vieron en esos primeros días, lo mencionaron con risa nerviosa, como quien comenta un chisme extraño sin querer parecer supersticioso. Pero con el paso de las semanas, la sensación se fue haciendo más espesa, como el aire antes de una tormenta. Era un modelo viejo, de los que ya no se usaban en el uniforme diario. El ala un poco curva, el tono deslavado por el sol. Aparecía siempre en el mismo lugar del patio, cerca del asta bandera. A veces no estaba. A veces sí. Pero cuando estaba, nunca era fijo. Flotaba, sin explicación aparente, oscilando en el aire como suspendido por un hilo invisible. Una noche lo vi yo mismo. Estaba de guardia. Eran casi las 3 de la madrugada y el aire estaba húmedo. Mientras daba una vuelta por el perímetro, vi la figura circular elevarse. No se tambaleaba como un objeto empujado por el viento. Era algo más deliberado. Subía despacio, giraba un poco, se detenía en el aire y luego caía con fuerza.
No había brisa. Ni un solo árbol se movía. Me acerqué con cautela. Cuando estuve a 1 metro, el sombrero descendió de golpe y golpeó el concreto con un sonido seco, como si alguien lo hubiera azotado. Me congelé. Sentí una presión en el pecho, una especie de incomodidad que no era miedo, pero sí advertencia. Lo dejé ahí. No lo toqué. No fui el único. Otros soldados comenzaron a contar experiencias similares. Algunos decían haber visto cómo el sombrero giraba sobre su eje en el aire, a una altura de medio metro. Otros contaron que al acercarse sentían un hormigueo en la piel. Uno, más valiente o más terco, intentó atraparlo con una red de camuflaje. La red cayó encima del sombrero, pero al recogerla, ya no había nada debajo. El objeto reapareció a los 3 días, en el mismo punto. El capitán ordenó retirarlo. Un soldado novato se ofreció para levantarlo con guantes. Apenas lo tocó, gritó. No un grito normal, uno largo, profundo, de esos que salen del estómago. Cayó de espaldas temblando. Juró que el sombrero le dio una descarga, como si fuera una batería viva. Desde entonces lo dejaron en paz. Fue un subteniente retirado el que, al verlo durante una visita protocolaria, palideció. Ese sombrero era de El Púas, dijo. Nadie entendió. El capitán pidió explicación. Un camarada cayó en un accidente de helicóptero en el 85. El cuerpo nunca fue recuperado. Ese sombrero es el suyo. Yo mismo lo vi con él el día antes del vuelo. El veterano se acercó, pero sin tocarlo. Solo se quedó observando. Se persignó, dio media vuelta, y se fue sin decir más palabra. Esa noche, todos los presentes se encerraron temprano. A partir de ese día, cada aparición del sombrero comenzó a venir acompañada de una extraña quietud, como si el aire se espesara alrededor. En una ocasión, durante una práctica de desfile, uno de los soldados tropezó justo donde solía aparecer el objeto. Juró que algo le jaló la pierna, cayó y se fracturó la muñeca. Los médicos no supieron explicar por qué su pierna tenía marcas rojizas, como si unos dedos invisibles lo hubieran sujetado. Una madrugada, la cámara de vigilancia captó algo. La imagen era débil, desenfocada, pero el video mostraba el sombrero levitando, claramente. Luego, una silueta humanoide, casi transparente, pasó caminando desde el asta hasta la sombra de un muro. Nadie pudo identificarla. No coincidía con ningún uniforme, ni era reflejo de luz. Después de eso, el sistema dejó de funcionar por 3 días. Cuando volvió, el archivo estaba corrupto. Algunos soldados comenzaron a reportar sueños con un hombre sin rostro que caminaba por el patio con un sombrero viejo. En los sueños, este hombre no hablaba. Solo caminaba en círculos, como perdido. En ocasiones, se detenía frente al soñador y levantaba una mano, como pidiendo que lo siguieran. Uno de los que tuvo ese sueño, pidió su baja una semana después. Se encerró en su casa y nunca volvió a responder llamadas del destacamento. Hubo quienes creyeron que todo era psicosis colectiva. Incluso vinieron civiles a estudiar el fenómeno. Un grupo de estudiantes de parapsicología pidió acceso con permiso. Estuvieron 3 noches. Captaron cambios de temperatura localizados. En una ocasión, registraron una caída de más de 15 grados en menos de 1 minuto, justo donde apareció el sombrero. Uno de ellos, en tono de broma, intentó ponerle una calcomanía fluorescente al ala del sombrero. Al día siguiente, encontraron su mochila rota, tirada en el baño, y él renunció al estudio. La situación escaló al punto en que, cada noche que el objeto aparecía, los soldados dejaban una vela encendida a una distancia prudente, no por rito religioso, sino por respeto, porque todos sentían lo mismo. No estaban solos cuando el sombrero flotaba. Un sargento propuso enterrar el objeto. Se organizó una pequeña ceremonia improvisada, sin palabras. Solo cavaron un hueco profundo, colocaron el sombrero envuelto en tela negra y lo cubrieron. Nadie dijo nada. Durante semanas no volvió a aparecer. El patio recuperó su rutina. Sin embargo, 1 mes después, durante un cambio de turno, encontraron un sombrero idéntico posado sobre el asta bandera, justo al amanecer. Esta vez, nadie lo tocó. Lo dejaron ahí hasta que desapareció por sí solo al mediodía. Desde entonces, solo ocurre en ciertas fechas. Dicen que el sombrero regresa a los días nublados, cuando el silencio se siente más pesado de lo normal. No levita ya como antes. Solo aparece, como si alguien invisible lo dejara a propósito en el mismo sitio. Luego desaparece sin dejar rastro.
El destacamento ya no lo menciona abiertamente, los nuevos lo descubren por su cuenta, y los veteranos, como yo, solo advertimos con una frase simple: si lo ves flotar, no lo toques. No es tuyo, no está solo. Y lo que sea que lo levanta, todavía no se ha ido. Nombre en la cuchara: Cocina de Campo, Hidalgo. Durante los primeros días del operativo, nadie prestaba demasiada atención a los utensilios. La cocina de campo era rudimentaria, con mesas plegables, un par de ollas grandes y un cajón lleno de cubiertos que llevaban años viajando entre destacamentos. En una de esas cajas estaba la cuchara, vieja, de acero gastado, con el mango abollado y más pesada que las demás. Fue uno de los cocineros, el más joven, quien notó la primera anomalía. Durante el desayuno, al revolver el café con esa cuchara, leyó su nombre grabado en el mango. Letras pequeñas, firmes, como marcadas con punta de clavo. Pensó que era una broma pesada. La dejó a un lado, confundido. El turno siguiente, sin decir nada, otro soldado utilizó la misma cuchara para probar el guiso. Al terminar, al secarla, el nombre había cambiado. Ahora decía el suyo. Una coincidencia inquietante. Al principio, se reían. Parecía algún tipo de truco entre bromistas del batallón. Sin embargo, esa noche alguien volvió a revisar la cuchara después de la cena. Había un nuevo nombre, uno que nadie conocía. El nombre no coincidía con nadie del destacamento actual. Se pensó que quizá era de un soldado anterior, ya trasladado o dado de baja. La cuchara fue apartada del cajón principal, pero cada mañana regresaba al mismo sitio, como si se moviera sola. Al día siguiente, el cabo de cocina se acercó con el rostro desencajado. Había revisado el listado de llegada de personal de refuerzo. El nombre que apareció en la cuchara esa madrugada coincidía con uno de los elementos que recién llegaría al campamento ese mismo día. Nadie lo había visto aún. Nadie lo conocía. A partir de ahí, el ambiente se volvió más tenso. Se tomaron medidas. La cuchara fue encerrada en un casillero bajo llave, pero al amanecer volvió a encontrarse sobre la mesa, limpia y reluciente. Esta vez, el nombre grabado era de una soldado que, según el parte médico, había tenido un accidente en su traslado y nunca llegaría. Murió antes de pisar la cocina. Los cocineros dejaron de usar la cuchara. Algunos se negaban incluso a tocarla. El miedo se infiltró en las conversaciones, en las miradas al preparar el rancho. Varios afirmaban que el objeto era una especie de presagio, una advertencia. Días después, un sargento decidió tomar cartas en el asunto. Encargó que se destruyera el cubierto. Uno de los cocineros más antiguos la golpeó con un martillo varias veces hasta que el mango se dobló. Luego la arrojaron al fuego. El metal chisporroteó, y la llama cambió brevemente de color, un azul profundo que pareció formar siluetas en el humo. Pensaron que todo había terminado. Esa noche no hubo incidentes, pero al amanecer, mientras recogían las cosas para el desayuno, uno de los soldados encontró una cuchara en su mochila. Era idéntica, el mango aún tibio, y ya tenía un nuevo nombre grabado, el suyo. El terror fue inmediato. No había forma de explicar cómo había llegado hasta ahí. Nadie más había entrado a la tienda. La cuchara parecía elegir a sus dueños antes de que estos la tocaran. Lo más inquietante es que, a veces, el nombre aparecía días antes de que algo les ocurriera. Porque así empezó a notarse un patrón. Los soldados cuyos nombres aparecían en la cuchara no duraban mucho. No era inmediato. A veces pasaban 1 o 2 días. Pero sin falta, algo les sucedía. Accidentes, desapariciones, incluso uno que fue hallado muerto sin causa aparente mientras dormía. El miedo se convirtió en silencio. Nadie mencionaba la cuchara por su nombre. Era esa cosa. La escondían, la enterraban, la lanzaban lejos entre la maleza. Pero siempre regresaba, nunca a plena vista. Aparecía dentro de una mochila, en el plato de sopa, en una caja cerrada con cinta, y siempre con un nombre diferente. En una ocasión, un soldado que nunca la había visto, fue encontrado llorando en el baño seco del campamento. Aseguraba haber soñado con ella. En su sueño, una voz le decía que su nombre estaba grabado en acero, y que pronto sería servido. Esa misma noche, fue mordido por una serpiente al salir de su tienda. Murió antes de llegar al hospital rural. Las autoridades internas decidieron no informar oficialmente. El reporte decía, eventos desafortunados y baja natural. Pero entre los cocineros, los veteranos y algunos soldados de guardia, ya no quedaba duda. Esa cuchara marcaba a los que iban a morir.
El evento más escalofriante ocurrió una madrugada en la que no se escuchaban ruidos en el campamento. Uno de los cocineros, desesperado, decidió dejar una cámara grabando toda la noche enfocada al cajón de los utensilios. Lo que captó no fue el movimiento de la cuchara, fue su aparición. El cajón estaba vacío, cerrado con llave. Pero cerca de las 3 de la madrugada, una sombra se proyectó sobre la lona del techo, como si algo o alguien estuviera de pie junto al cajón. La cámara tembló. El audio se saturó con un zumbido extraño. Cuando el video volvió a estabilizarse, la cuchara ya estaba ahí, en medio del cajón, reluciente. Al revisar el mango, descubrieron que no había un solo nombre, sino 3, grabados en línea, como una lista. Esa tarde, un convoy fue emboscado en una brecha. De los 3 muertos reportados, todos coincidían con los nombres de la cuchara. Después de eso, los cocineros abandonaron el protocolo. La enterraron de nuevo, esta vez lejos, bajo una plancha de concreto improvisada. Y desde entonces, no volvió a aparecer. Pero nadie volvió a confiar en los cubiertos del campamento. Muchos preferían llevar los suyos. Algunos soldados nuevos escuchaban la historia como leyenda. Otros, los que habían estado ahí, evitaban hablar de ella. Pero en una ocasión, en un nuevo destacamento, otro cocinero contó que había llegado a su base una caja de cubiertos sobrantes del destacamento anterior. En esa caja, había una cuchara más pesada que las demás, con el mango abollado, sin nombre todavía. Pero no por mucho tiempo. Vehículo que aparece en el radar Zona de Vigilancia, San Fernando. La primera vez que notamos el fenómeno fue una madrugada fría de octubre. Eran las 3:18 cuando el radar de la zona norte marcó una señal de movimiento a velocidad constante. El trayecto era limpio, recto, como si un vehículo avanzara con GPS militar. No era inusual que hubiera vehículos en tránsito, pero esa noche no había convoyes autorizados en ruta. El operador de turno, un sargento joven, pensó que se trataba de un error del equipo o un posible intruso. Activó protocolo de observación y notificó a la patrulla más cercana. 10 minutos después, el radar mostró que el vehículo se había desvanecido justo antes del siguiente punto de control. Las unidades enviadas no encontraron nada. No luces, no rastro de neumáticos, ni siquiera huellas en la brecha de acceso. La noche siguiente, exactamente a la misma hora, la señal volvió. Misma velocidad, misma ruta. Esta vez yo estaba de turno en la sala de monitoreo. Recuerdo claramente el zumbido del radar, interrumpido por el pitido de una nueva trayectoria. Lo extraño era que la ruta aparecía completa, como si el vehículo ya hubiese pasado, pero eso era imposible. El radar detecta movimiento en tiempo real. Ordenamos una salida inmediata. 2 unidades se dirigieron al punto medio del trayecto. No encontrar nada. Solo el silencio espeso de la madrugada y el polvo sin marcas. Lo reportamos como una anomalía, pero ya todos hablaban de ello. Una ruta invisible. Fue en la tercera aparición que un operador más veterano, uno que había estado en servicio durante la emboscada del 2016, soltó una frase que nos congeló la sangre. «Esa es la misma ruta», dijo, observando la pantalla con los ojos muy abiertos. «Ese es el camino exacto del convoy emboscado hace años. Mismo minuto de salida, misma velocidad». Guardamos silencio. Nadie dijo nada, pero todos entendimos que aquello no era un error técnico. Durante el resto del mes, la aparición siguió, siempre a la misma hora, siempre con el mismo recorrido. En una ocasión, intentamos colocar una barrera improvisada. Al llegar al punto donde debía encontrarse el supuesto vehículo, las cámaras térmicas no mostraron nada, pero el radar sí. Era como si una presencia intangible cruzara a través de nosotros. Y esa noche, uno de los soldados que vigilaban desde una torreta juró haber oído motores y pasos. No uno, sino muchos. Sonaban como botas arrastrándose sobre grava, nos dijo pálido. En otra madrugada particularmente densa, un oficial intentó interceptarlo desde la entrada de la zona. Detuvo su unidad justo sobre la ruta marcada. Pasaron los minutos. Nada a la vista. Pero de pronto, su radio se activó sola. Se oyó un grito, seco, distorsionado, como si viniera desde muy lejos. Un nombre. Luego, silencio. Lo analizamos después. La frecuencia estaba muerta. Nadie transmitía desde esa banda. Nadie. Con el tiempo, entendimos que el fenómeno no era aleatorio. Cada madrugada, el radar parecía reproducir la última ruta exacta del convoy emboscado.
No cambiaba ni un centímetro. La velocidad era la misma. Incluso la señal de detención abrupta al final coincidía con el sitio donde fueron emboscados. Un capitán de inteligencia nos pidió los registros originales de aquella operación del 2016. Al compararlos con las trazas recientes, se confirmó. Era idéntico, punto por punto. No es un eco, dijo. Es una repetición. Un residuo. Algo quedó grabado aquí. Nunca logramos una explicación. Algunos creen que el trauma de aquella emboscada fue tan brutal que dejó una huella electromagnética. Otros, los más antiguos, hablan de convoyes fantasmas. Presencias que repiten eternamente su último recorrido. La base decidió suspender el monitoreo nocturno de esa ruta. Se clausuró el radar en el sector y se desvió toda vigilancia hacia puntos más al sur. Pero los que seguimos aquí, sabemos que cada madrugada, a las 3:18, algo invisible cruza esos caminos. Un vehículo que no existe, pero que sigue corriendo por una misión que nunca terminó. Y si te detienes a tiempo en el lugar exacto, con suerte o desgracia podrías oír los ecos de sus motores, mezclados con el murmullo lejano de voces que ya no están. Porque hay trayectos que no terminan nunca. Rumor de los pasos. Bajo tierra, búnker abandonado, Veracruz. Nos habían asignado vigilancia en un antiguo búnker militar, oculto en una zona boscosa cerca de las faldas del Cofre de Perote. Decían que en décadas pasadas se usó como puesto de comunicaciones durante situaciones de emergencia, pero llevaba años fuera de operación. Solo quedaba la estructura principal, gruesas paredes de concreto, techos bajos y un silencio que pesaba más con cada paso. Era parte de un simulacro de recuperación y aseguramiento de instalaciones estratégicas. Debíamos revisar la estructura, establecer un perímetro y evaluar si podía ser reutilizada en caso de conflicto. Éramos 4 elementos por turno y nos turnábamos en la vigilancia nocturna. Las primeras noches transcurrieron sin incidentes, salvo por la humedad y el crujir de las paredes. A eso de las 3 de la mañana, mientras estábamos en el cuarto de comunicaciones, una sala vacía con polvo y viejos cables enredados, escuchamos un ruido sordo, repetitivo. Al principio pensamos que era algún animal entre las paredes, pero al afinar el oído, nos dimos cuenta de que eran pasos lentos, pesados, que venían desde abajo. Nos miramos sin decir palabra. Ahí no había sótano. No había planos ni referencias de túneles. El piso era sólido. Golpeamos con el tacón, con el puño, y en una sección del pasillo principal se sentía un eco hueco. A la mañana siguiente lo reportamos al oficial de mando. Él ordenó una revisión estructural. Llevamos equipo para retirar el concreto y, tras varias horas, dimos con una especie de tapa de acero oxidado. La abrimos con esfuerzo. El olor que salió era rancio, cerrado, como de tierra estancada con algo más. Algo agrio. Una escalera de metal bajaba a una sala que nadie tenía registrada. Alumbramos con lámparas portátiles. El aire era denso y se respiraba con dificultad. Abajo, la sorpresa fue aún mayor. Un cuarto rectangular, amplio, con paredes de piedra y varias bancas de concreto alineadas en fila. Al fondo, un escritorio partido por la humedad y una lámpara metálica colgando de un cable. Pero lo que más nos perturbó fueron los objetos en el suelo. Restos de botas militares, partes de uniformes en descomposición, placas de identificación corroídas. Había huellas de lo que parecía una fogata improvisada, cenizas, latas viejas y marcas en las paredes. Decenas de marcas talladas con algo filoso, fechas, iniciales, frases incompletas. Nos dejaron aquí. No hay salida. El aire se va. Escuchamos pasos arriba. Salimos de ahí sin decir una palabra. Nadie estaba preparado para eso. Al día siguiente, se solicitó apoyo de archivo militar, pero no se encontró ningún registro que hiciera referencia a una construcción subterránea en esa zona. La base había sido cerrada hace más de 30 años, y el expediente mencionaba solo una planta, sin subniveles. Un soldado del batallón, ya mayor, con décadas de servicio escuchó los rumores y se ofreció a ver el lugar. Cuando bajó con nosotros, se detuvo en seco al ver los restos. Reconoció los uniformes. Eran de una unidad que, según él, había desaparecido durante una tormenta tropical a mediados del siglo pasado. Se había dicho que murieron arrastrados por un deslave, pero los restos estaban ahí, en ese cuarto sellado bajo tierra. Esa misma noche, nadie quiso quedarse de guardia en el búnker. Aún así, se ordenó mantener vigilancia. Durante la madrugada, uno de los centinelas, un cabo joven, abandonó su puesto sin explicación. Lo encontramos caminando en círculo frente al acceso principal, repitiendo una y otra vez: «Todavía caminan,
Están abajo, siguen caminando. Lo evacuaron al amanecer. Nunca regresó al destacamento. Poco después, una comisión selló el acceso subterráneo con concreto armado y colocó placas metálicas sobre la compuerta, pero la sensación de que algo quedó atrapado ahí abajo no se fue. Varios reportes posteriores mencionaron ruidos en el piso durante la noche, pisadas, a veces, golpeteos suaves. Una madrugada, mientras revisábamos el perímetro, alguien juró ver una figura con uniforme antiguo en el límite del bosque, mirando hacia el búnker. La base volvió a ser cerrada semanas después, oficialmente, por motivos de presupuesto. Extraoficialmente, nadie quería vigilar un sitio donde los muertos parecían no haber dejado de marchar. Hasta hoy, quienes estuvieron ahí, recuerdan bien el eco de esos pasos. No eran de nosotros, eran de los que se quedaron encerrados, y aún caminan. Silencio en el módulo 4 cuartel en Chihuahua. Nunca me importaron los rumores. En todos los destacamentos donde me ha tocado estar, siempre hay historias para asustar a los nuevos. Que si el fantasma del centinela caído, que si la niña en los baños, que si se escuchan botas en la madrugada. Uno aprende a ignorar todo eso. Pero lo del módulo 4 en Chihuahua fue distinto. No porque me lo contaran, sino porque estuve ahí. La primera vez que escuché del módulo fue en la formación de la noche. Un compañero mencionó que esa ala estaba cerrada por reparaciones acústicas, según el capitán. Aunque todos sabíamos que ningún ingeniero civil había pisado esa zona en semanas, las ventanas estaban cubiertas con lonas negras y no había luz en los pasillos. Aún así, durante la inspección, notamos que todo estaba limpio y ordenado, como si alguien lo habitara en secreto. Una noche, se presentó una tormenta. El viento arrastró la lona de una de las ventanas del módulo 4, y desde donde estábamos formados, se pudo ver una luz tenue adentro, como una lámpara vieja encendida. El sargento mandó a 2 soldados a verificar. Cuando regresaron, no dijeron nada, solo entregaron un reporte verbal corto. Sin novedad. Pero esa madrugada, ninguno de los 2 durmió. Se les veía ojerosos al amanecer. Uno de ellos, con los días, comenzó a usar audífonos incluso sin música. Decía que no aguantaba el vacío. Fue hasta que me asignaron el servicio nocturno, junto a otro compañero, que me tocó entrar de verdad. Habían fallado los fusibles del módulo principal de dormitorios, y nos pidieron pasar la noche en el módulo 4, mientras se solucionaba. La orden fue directa, sin discusión. El pasillo que lleva al módulo 4 está cubierto por un frío que no se siente en el resto del cuartel. No importa si es verano, o si el sol estuvo fuerte todo el día. Ahí siempre huele a concreto mojado, a viejo. La puerta principal no tenía seguro. Solo empujamos y entramos. De inmediato, sentí que todo se apagaba. No era solo el silencio, era como si los sonidos se chuparan hacia un hueco invisible. Intenté hablar, decir algo como, ya entramos, pero al mover los labios no salía nada. No porque estuviera mudo. Sentía mi garganta vibrar, pero no escuchaba nada. Ni mi voz, ni mis pasos. Nada. Mi compañero intentó encender su radio. Nada. Sin señal, sin ruido blanco, sin interferencia. Solo silencio absoluto. De pronto, algo nos hizo girar al mismo tiempo. Una sensación en la nuca, un tirón invisible en la espalda. Nos volteamos hacia el fondo del pasillo, y ahí estaba. Una figura borrosa, como si la hubieran dibujado con carbón mojado. No tenía rostro, no tenía forma fija. Se deslizaba sin hacer un solo sonido, ni roce con el suelo, ni eco. Solo avanzaba hacia nosotros. Retrocedimos. Abrí la puerta de una de las habitaciones y me metí. Mi compañero hizo lo mismo en la siguiente. Cerré con seguro, sin pensar. La oscuridad era completa. Saqué linterna, pero el haz de luz no atravesaba la habitación. Solo iluminaba mi mano. Todo lo demás seguía siendo negro. Totalmente negro. Y ahí dentro, en ese silencio antinatural, algo habló. No usó palabras. Fue como si la idea se metiera a presión en mi cabeza, como si alguien me soplara pensamientos. No debiste entrar. Mi cuerpo reaccionó sin consultarme. Me paralicé. Los pelos de los brazos se me erizaron. Los músculos se endurecieron. Intenté gritar. Nada. Ni siquiera dentro de mi mente. Aquello me robó la voluntad. La voz volvió, aunque no salía de ningún lado. Este espacio me pertenece. Aquí no hay sonido. No hay tiempo. No hay salida. Me senté contra la pared. El sudor me corría por el cuello. No podía saber cuánto tiempo llevaba ahí. Las sensaciones físicas empezaban a desvanecerse.
como si mi cuerpo estuviera dejando de existir. La linterna se apagó sin razón. Empecé a ver puntos blancos flotando en la oscuridad. Justo cuando sentí que me iba, la puerta se abrió sola, sin crujidos, sin aviso. Solo se abrió. La figura no estaba. Salí al pasillo. Todo seguía en completo silencio. Busqué a mi compañero. Lo encontré tirado frente a su puerta, completamente pálido. Sus ojos estaban abiertos, pero no enfocaban. Lo sacudí, pero no reaccionaba. Tuve que arrastrarlo fuera del módulo. Apenas cruzamos el umbral, el sonido volvió, como un zumbido primero. Después, mis propios jadeos, los ruidos del viento, el ulular lejano de un perro, todo de golpe. Vomité en el césped. Mi compañero recuperó la conciencia poco después, pero no hablaba. Durante 3 días no pudo articular palabra. Lo revisaron los médicos. Físicamente estaba bien, pero su voz no volvía. Solo movía los labios, igual que en el módulo. Al 4.º día, dijo su primera frase en la enfermería. Una sola oración. Nos habló sin boca. Eso bastó para que clausuraran el módulo 4 de nuevo. Esta vez, con cadenas y vigilancia permanente. Nadie volvió a entrar. El oficial al mando redactó un informe que no circuló entre la tropa, pero uno de los médicos compartió con nosotros, en confianza, algo inquietante. Dentro de nuestras gargantas se encontraron señales de microlesiones, como si se hubieran forzado a gritar, sin emitir sonido alguno. Nunca se supo de quién era la voz. Nadie quiso seguir preguntando. El destacamento fue transferido unos meses después. El módulo 4 sigue ahí, envuelto en silencio, sellado. Yo todavía sueño con esa figura. No habla, pero en mis sueños la escucho claramente, cada vez más cerca. Silbido del tercer turno. Ubicación: base rural, Tlaxcala. Las madrugadas en esa base eran frías y húmedas, con una neblina densa que bajaba desde los cerros cercanos. Estaba ubicada lejos de las carreteras principales, rodeada de un bosque cerrado. En el turno nocturno, el silencio era casi absoluto, solo interrumpido por el crujir de ramas o el lejano aullido de algún coyote. La rutina era clara: vigilancia constante, relevos estrictos y comunicación permanente por radio. Todo comenzó durante una serie de noches consecutivas del mes de noviembre. A las 3:33 de la madrugada, sin faltar un segundo, un silbido largo y agudo cruzaba la línea del bosque. El sonido no era de ave, tampoco mecánico. Parecía humano, pero con un eco antinatural, como si el bosque lo repitiera en varias direcciones al mismo tiempo. En la primera noche, los soldados pensaron que era una coincidencia. Algún animal, quizá el viento. Pero cuando el mismo silbido se escuchó exactamente a la misma hora la noche siguiente, todos se tensaron. Uno de los cabos lo comentó por radio. Los demás elementos de guardia en puntos distintos confirmaron que también lo habían oído. Esa tercera noche, el sargento segundo a cargo del turno decidió grabar el sonido con su celular. Se colocó cerca de la malla perimetral, en dirección al bosque, y cuando llegó la hora, el silbido volvió a escucharse, pero esta vez más cercano. Se grabó con claridad. Era un silbido sostenido, como de alguien llamando. El sargento no mostró miedo en el momento, pero al reproducir el audio al día siguiente frente al pelotón, algo lo sacó de equilibrio. El sonido del silbido estaba presente, sí, pero detrás, a los pocos segundos, una voz muy tenue murmuraba su nombre. No era una voz cualquiera. Él palideció, se quedó inmóvil varios segundos, y luego, casi susurrando, dijo que era la voz de su madre. Su madre había muerto hacía años. En ese momento, todos rieron nerviosos. Algunos pensaron que era una coincidencia o una mala interpretación. Pero el sargento, que era un hombre serio y poco dado a exageraciones, se mostró profundamente afectado. Esa misma tarde pidió un permiso especial para ausentarse por unos días. No quiso hablar más del tema. En los días siguientes, otros soldados intentaron grabar el sonido. Algunos lo lograron, otros no. Pero en cada grabación donde se captaba el silbido, parecía haber voces distintas ocultas entre el ruido. Una vez fue la voz de un niño, otra vez, un lamento prolongado, y simplemente, un susurro ininteligible, que al reproducirse a mayor volumen, sonaba como una carcajada lejana. Uno de los técnicos de comunicaciones llevó las grabaciones a su laptop y usó un programa para separar frecuencias. Al aislar las más bajas, encontró un patrón. Las voces estaban presentes solo cuando el silbido provenía del lado oeste del bosque, y siempre después del tercer segundo. Nunca antes. Una madrugada,
Un soldado más joven, de apenas semanas en la base, desapareció de su punto de guardia justo después del silbido. Su radio estaba encendida, su fusil apoyado contra la cerca y su linterna encendida en el suelo. No había señales de pelea ni rastro de sangre, solo huellas que se perdían entre el lodo. La búsqueda duró más de 12 horas, pero nunca lo encontraron. Esa misma tarde, un superior ordenó suspender las guardias en el lado este del bosque después de cierta hora. Nadie volvió a ser asignado a ese punto tras las 3 de la mañana. De hecho, el acceso fue restringido con cinta roja y un aviso informal. No pasar por ningún motivo durante la madrugada. Algunos comentaban en voz baja que aquel silbido era una especie de llamado, que no era una casualidad que ocurriera siempre a la misma hora, que cada noche sonaba más cerca. Un rumor se extendió entre la tropa. Si uno respondía al silbido, aunque fuera por burla, entonces al día siguiente la voz que se oiría en la grabación sería la de alguien muy cercano. Un soldado probó hacerlo. A las 3:33, respondió con otro silbido, corto, imitando el tono. Nada pasó en ese momento, pero 2 días después, en una grabación casual que tomó su compañero de cuarto mientras revisaban sonidos, se escuchó claramente la voz del soldado repitiendo su propio nombre, como si lo llamara desde otra habitación. Él juró no haber dicho nada. La tensión en el pelotón creció. Las grabaciones fueron prohibidas. La base ordenó silencio total respecto a los eventos. Pero el silbido seguía. Aunque no se mencionara, todos sabían que estaba ahí. Una madrugada especialmente fría, con lluvia débil y neblina densa, un grupo escuchó el silbido no solo del bosque, sino también desde el interior del comedor, que debía estar vacío a esa hora. Se acercaron con cautela. La puerta estaba entreabierta. Al ingresar, todo parecía en orden, salvo por algo inesperado. Sobre una de las mesas había un radio militar encendido, transmitiendo solo estática. Nadie reconocía ese equipo como parte de los que estaban asignados esa noche. Era viejo, de un modelo descontinuado. Pero lo más perturbador fue que tenía grabada en la carcasa la matrícula de un elemento que había muerto hacía años, en otro estado. Un capitán ordenó que el radio fuera sellado y enviado al área de resguardo, pero cuando fueron a buscarlo al día siguiente, la caja estaba vacía. Los eventos cesaron por un par de semanas, pero cuando volvió a escucharse el silbido, fue distinto. No solo sonaba más agudo, sino que ahora iba acompañado de una serie de pasos rápidos sobre hojarasca, como si alguien corriera por la línea del bosque. Algunos afirmaban haber visto una silueta entre los árboles, una figura delgada, con el rostro cubierto por algo parecido a un velo blanco. Las últimas noches de ese mes, los turnos de guardia fueron reorganizados. Los soldados pidieron cambios voluntarios. Nadie quería estar en el tercer turno. El rumor del silbido que llama a los muertos ya había contaminado toda la moral del pelotón. Hasta la fecha, en esa base rural, hay una regla no escrita. Nadie debe grabar sonidos del bosque durante la madrugada. Nadie responde si escucha un silbido a las 3:33. Y si se oye una voz conocida desde la línea de árboles, lo único que se debe hacer es no mirar. Porque una vez que reconoces lo que te llama por tu nombre, ya no regresas igual. Cortina que respira. Infirmaría de campaña. Baja California Sur. Fue durante un despliegue de rutina en una zona árida al sur del estado. La base temporal contaba con una pequeña infirmaría improvisada dentro de una carpa de lona reforzada, separada del resto por una malla de seguridad y cortinas colgantes que hacían de divisiones. Todo estaba montado de manera provisional, pero suficiente para atender heridas leves, insolaciones o cualquier emergencia menor. La primera vez que lo notamos fue por la noche. Una de las cortinas divisorias, la que colgaba frente a la camilla más alejada de la entrada, parecía moverse de manera irregular. No era un movimiento brusco, ni provocado por el viento. Se inflaba lentamente y luego se contraía, como si alguien detrás de ella respirara. Nadie prestó demasiada atención. Pensamos que quizá algún escape de aire de los tubos médicos mal cerrados podía haber provocado esa oscilación. Pero no había tubos en esa área, y lo que más inquietaba era que esa sección no tenía acceso a ventiladores ni aberturas por donde pudiera entrar una corriente. Era, literalmente, el rincón más estanco de la carpa. La explicación lógica se debilitaba. El segundo día, otro enfermero comentó que, al pasar cerca de la misma cortina, sintió un leve tirón en la parte baja del pantalón. Dijo que pensó que se había enganchado con algún objeto, pero al revisar, no había nada. Incluso inspeccionó la base de la camilla, los tubos, las esquinas,
Nada con lo que pudiera haberse atascado. Por protocolo, se revisó todo el material textil. La cortina no tenía mecanismos ocultos, ni cuerdas, ni estaba suelta de la parte superior. Pero el movimiento seguía, siempre al caer la noche. Durante el día, colgaba estática, inmóvil. A la hora de la cena, comenzaba ese vaivén lento. Inspiración. Expiración. Como si algo invisible aguardara del otro lado. La tensión aumentó cuando el soldado Torres fue trasladado por deshidratación. Lo recostaron justo en la camilla tras esa cortina. Fue una noche tranquila en cuanto al clima, sin brisa ni ráfagas. A la mañana siguiente, Torres pidió que lo cambiaran de cama. No quiso dar detalles. Solo dijo que no había podido dormir porque alguien le hablaba bajito, como si estuviera a centímetros de su oído. Su compañero de litera aseguró que no escuchó nada. Un médico raso, curioso por las historias, decidió quedarse unos minutos más después de su guardia. Se sentó al borde de la camilla más cercana a la cortina que respiraba. Con su libreta en mano, apuntaba cada movimiento. Pasaron 15 minutos sin novedad. Luego, la tela comenzó su ciclo. Expansión suave, contracción lenta, como si algo detrás tomara aire con esfuerzo. El médico se acercó sin miedo y con la linterna, iluminó la tela desde un costado. No había siluetas, solo sombra. Con la punta de los dedos, empujó la cortina hacia adelante. Nada. El espacio estaba vacío. Pero al girarse para volver a su asiento, sintió un golpe en el tobillo. Una zancadilla seca. Se cayó al suelo, soltando la libreta. Juró que algo cálido, con dedos, le rodeó la pierna por un segundo, como si una mano lo hubiese detenido. Después de ese evento, colocaron cámaras, una apuntando directamente a la cortina, otra de respaldo desde la esquina. Esa noche no pasó nada visible en el video. Pero el audio captó algo. Entre las 2:47 y las 3:03 se registraron leves ruidos, como respiraciones. 4, exactamente. Una inhalación larga. Pausa. Luego una exhalación. Y así. Un soldado técnico aisló las pistas y filtró los ruidos de ambiente. Al amplificarlos, algo más emergió. En el tercer ciclo de respiración, se distinguía un leve murmullo. No era una palabra clara, pero parecía un intento, algo parecido a ayú, y luego se apagaba. Fue entonces cuando uno de los veteranos del campamento, con más de 20 años en servicio, pidió hablar con el responsable del módulo. Contó que en un despliegue similar, 5 años antes, en otra zona del mismo estado, una enfermera murió en condiciones misteriosas. Nadie dio explicaciones claras, pero el cuerpo apareció recostado junto a una camilla, sin signos visibles de violencia. Solo un moretón en forma de mano abierta en el brazo izquierdo. La enfermera había sido parte de una brigada que usó carpas similares. De hecho, el lote de cortinas y camillas era el mismo que se estaba reutilizando ahora. Cuando se revisaron los archivos logísticos, se confirmó que la lona que separaba esa camilla específica tenía una etiqueta vieja, casi borrada, con el nombre Lote C1, Infirmaría Delta. Al día siguiente, el mismo soldado que había dormido del otro lado de la cortina, sin cruzar nunca palabra con los testigos anteriores, reportó que despertó con el brazo adormecido. No le dio importancia hasta que fue a lavarse la cara. En el espejo, vio las marcas, 4 dedos y un pulgar, como si una mano lo hubiera sujetado toda la noche. El escándalo fue inevitable. La historia corrió entre los elementos del campamento. Algunos se negaban a entrar solos a la infirmaría, otros aseguraban que, al pasar cerca del toldo por fuera, podían escuchar el ritmo lento de una respiración, aunque no hubiese nadie dentro. Una noche, por insistencia de uno de los superiores, se decidió hacer una última prueba. Un soldado voluntario entró con una cámara térmica y una segunda cámara infrarroja. Apagaron todas las luces. El monitor térmico marcaba temperaturas normales, excepto justo detrás de la cortina. Una silueta de calor, sin forma clara, oscilaba de arriba a abajo. Se movía con el mismo ritmo respiratorio que todos habían notado. Cuando el soldado se acercó y tocó la tela, gritó. Salió corriendo sin mirar atrás. Dijo que algo lo agarró con fuerza y que, al intentar zafarse, sintió un aliento cálido en el cuello, justo antes de soltarse. Al revisar su uniforme, en la espalda tenía manchas húmedas que no pudieron ser explicadas. No era sudor, ni sangre, ni orina. Era algo más. Las grabaciones de esa noche fueron borradas misteriosamente del disco duro. El técnico juró que no las eliminó.
Las carpetas aparecían vacías al día siguiente, aunque la memoria estaba llena como si aún contuviera los archivos. Finalmente, la cortina fue retirada y quemada en el exterior, bajo supervisión. Durante la combustión, varios soldados presentes aseguraron oír un quejido proveniente del fuego. No quedó ceniza, solo una mancha negra sobre la tierra, como si algo se hubiera hundido en ella. Desde entonces, ninguna otra cortina ha sido colocada en ese rincón de la infirmería. El espacio permanece vacío, pero nadie pasa cerca sin mirar de reojo, esperando que, en cualquier momento, algo vuelva a respirar.